a todos y a todas. Bueno, ¿cómo Vamos a dar están? inicio una vez más al ciclo de charlas, talleres referidos al tema del año de la Olimpíada Argentina de Filosofía, Secretaría de Educación Media de la Universidad de Buenos Aires. El tema de este año es deconstrucción versus reconstrucción en la educación en el siglo XXI. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema del eje B, que es individualidad versus comunidad en la concepción de las políticas educativas. Este taller va a estar dictado en dos encuentros, el de hoy y el del día 17, o sea, el sábado próximo, en el mismo horario. Está a cargo de uno de los integrantes del equipo académico, que es el que desarrolló el tema, el profesor Matías González, que le damos la bienvenida y agradecemos que esté con nosotros. Igualmente les agradecemos a todos ustedes que estén también con nosotros. Bueno, Mati. ¿cómo está? Gracias, Laura. Bueno, bueno, lo primero es aclarar unas cositas antes de entrar en el tema. Es que, por si es la primera vez que participa algún profesor, además de los chicos, que el material de los tres ejes, o sea, en su conjunto, consta de tres partes, digamos. El material que ustedes tienen que consultar y que es obligatorio. Eh, lo que se llama un instructivo, que es el primer material que está a disposición, consta de dos partes, digamos. Una primera parte con las instrucciones, por decirlo de algún modo, respecto de en qué consiste la Olimpiada, quienes lo componen, las características que tiene y, digamos, cómo inscribirse, qué requisitos tienen que cumplir. Bueno, esa es como una parte fundamental, burocrática. Y también el instructivo, y que lo que tiene más desarrollo en cuanto a extensión, es en una segunda parte, que ya es el desarrollo teórico, conceptual, de cada uno de los tres ejes. Y de nuevo, por si hay gente que es la primera vez que participa, ¿no? De los profesores. ¿Qué quiere decir cada uno de los tres ejes? ¿Qué es? Bueno, la parte de desarrollo conceptual, teórico, se basa en la atención o en la propuesta general que tiene la Olimpiada, que en este caso, lo dijo Laura, que tiene que ver con las deconstrucciones y reconstrucciones de la educación a lo largo del siglo XXI, pero fundamentalmente deconstrucciones y reconstrucciones de la educación. Ese tema va cambiando año a año, porque es el tema general de la Olimpiada. Ese tema general se aborda bajo tres perspectivas distintas, que no es que quiere decir enfrentadas, pero sí tres perspectivas que corresponden a algún tipo de disciplina filosófica que aborda el tema desde su perspectiva. Entonces, hay un eje que aborda ese tema desde una mirada filosófica ética, o sea, filosofía de la ética. Otro eje que aborda el mismo tema, pero desde una óptica de filosofía política. Y otro eje, el C, que varía a veces año a año, que en este caso es ecofilosofía, y que aborda también el mismo tema común a todos, que es el tema general de la Olimpiada, pero desde la perspectiva de, en este caso, la ecofilosofía. Bueno, el eje entonces que me toca a mí es el de la eje político. Entonces lo que trabajamos en el instructivo es la mirada desde la filosofía política respecto de la educación. Sigo con la presentación de cada cosa y ahora entramos en tema. En la ficha de articulación, digamos que ya la parte de la presentación más burocrática que se hizo en el instructivo ya no está, porque ya se hizo en el instructivo. Y lo que hay es el desarrollo también de cada uno de los tres ejes, desde su mirada, de esos temas que se desarrollaron y presentaron a nivel teórico-conceptual, pero con un repaso de eso, pero ahora, como dice el nombre, se busca articular esa presentación teórica conceptual con aspectos que tienen que ver con aplicación de esos conceptos. Es decir, la idea es que
que los desarrollos del instructivo ofrezcan herramientas teóricas, herramientas conceptuales, y que en la ficha de articulación esas herramientas teóricas y conceptuales se repasan un poco, ¿no? Pero se utilizan, porque las herramientas hay que usarlas, si no, están guardadas en un cajón. Entonces, además de describirles las herramientas, en la ficha de articulación, ahora lo que hacemos es usarlas, las herramientas, para tratar de hacer, digamos, una relación que hay que hacer entre teoría y praxis. Entonces, lo que tratamos es eso, una, poner a disposición en cada uno de los ejes, en cada uno del modo en que lo aborda, esas herramientas conceptuales y en la ficha de articulación, articular esas herramientas conceptuales con problemáticas que tienen que ver con una realidad concreta y eso quiere decir con una realidad situada. Eh, Eso es importante, no solo porque es un ejercicio del pensamiento crítico, sino porque consideramos que hacer filosofía es una actividad que implica más que estar leyendo o entendiendo. Si bien ese es un punto de partida. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, uno si lee un manual de instrucciones es para usarlo, digamos, ¿no? O sea, si leo un manual de instrucciones sobre cómo usar la tele, después la voy a usarla. ¿Sí? Si no, no tiene sentido. Ahora, si quiero usar la tele sin leer el manual de instrucciones, o algo más difícil que una tele, lo que sea, no lo voy a usar mal. Es decir, que respecto a ciertos temas, uno puede tener la opinión que quiera, pero una opinión, pues, no sé, estará bien, mal, lo que sea, pero una opinión no es una argumentación. Eso no quiere decir que estén malas opiniones, pero dar una opinión no es dar un argumento. Un argumento ya está más, pretende, si es un buen argumento, estar fundamentado, o sea que tiene de manera consciente o inconsciente un sustento, ¿no? Un sustento que es más que decir a mí me parece esto. Está bien, a usted parece esto. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, no es un gran argumento. A mí me parece esto. ¿Por qué? Y tal vez no importa si estás a tal autor o tal autor, pero tenés una concepción formada, consciente o inconscientemente, con lo que estás aprendiendo, de ciertos temas. Entonces, no, bueno, yo considero que esto se tendría que organizar de tal modo. ¿Por qué? Y porque tal vez que las cosas varíen constantemente genera una irregularidad en las relaciones sociales. Y si bien esa organización no tiene que ser tan estricta y normativa, cosa que quien se sale de esa normativa está mal, no, tal vez no, pero tampoco eh, un constante cambio que impida que haya un desarrollo de la sociedad, por ejemplo. Y, oh, me estabas hablando de Platón y Protágoras, y no lo sabías. Está bien, no importa si lo sabías o no, mejor si lo sabes. Pero ahí ya estás fundamentando una opinión, una postura. Y entonces ya no era una opinión, una postura, ya era una tesis. La sociedad debe tener en su organización político-estatal regularidades que permitan un desarrollo estable de la sociedad para que se pueda desplegar y fomentar la cultura, las relaciones humanas, el desarrollo del trabajo eh, que brinde una satisfacción a las necesidades materiales y espirituales. No, y bueno, estás diciendo con otras palabras que las cosas no tienen que ser un descontrol. Bueno, pero lo estás fundamentando. Eso es lo que tratamos de hacer en la ficha de articulación. El otro, el último, no, el último no, la otra parte de material didáctico es el libro matriz, que consiste en definitiva en los textos fuente. ¿Qué es un texto fuente? Es el texto del que sacamos o del que tomamos para el desarrollo de los temas. O sea, si te hablo de Platón, te presento su postura teórica sobre un tema,
intentamos hacer después en la articulación la aplicación de ese tema de hace 2500 años en la actualidad, porque puede dar respuestas a la actualidad. Y después, en la otra parte, en el libro matriz, el texto en sí mismo. Porque es importante que no solo me crean que yo les digo algo que está bien sobre Platón, sino que lo lean. Y que tal vez, ojalá, desarrollen una interpretación propia, bien fundamentada, porque está muy fundamentada. Entonces, listo. Esa es la presentación de cada uno de las tres partes. Bueno, el eje que me toca a mí, que es política, lo primero que hay que hacer, considero, es en qué sentido tomamos en el eje la política, lo político. ¿Y qué relación tiene eso con la educación? ¿Tiene una relación con la educación? Bueno, la respuesta va a ser que sí, porque si no, para qué escribí lo que escribí. Pero digamos, las preguntas son fundamentales siempre, pero en filosofía sobre todo, porque son el motor que hace que recorras el camino hasta la meta. La respuesta es la meta, terminó. O sea, las preguntas están más vivas que las respuestas. Motorizan. Son el camino, desde la largada hasta el paso anterior al punto de llegada. Esa es la respuesta. O sea que si solo hubiese respuestas, no habría carrera. Porque muchas veces, ¿para qué sirve la filosofía? Son solo preguntas. Bueno, las preguntas son las que son el recorrido hasta llegar a la respuesta. No es importante el recorrido hasta llegar a la respuesta. Sí. Bueno, ¿en qué sentido política? Política lo tratamos en el eje, no, no en tanto política partidaria, es decir, o política de elecciones. Ese es un sentido más empírico o particular de la política. Digamos que no lo excluye, pero no es sinónimo de política en tanto como lo tratamos. Lo tratamos en tanto las problemáticas a resolver para dar una estructura a lo social, que en cierto momento de la historia es esa pretender o esa búsqueda de darle una estructura o una organización a la sociedad, se llama Estado. En momentos anteriores tuvo otros nombres. Lo importante es que hay una diferencia en cierto momento entre que haya una choza al lado de la otra, donde viven tres familias en la época de las cavernas, y ahí no hay una ley, y capaz que uno le roba a otro algo, y ni siquiera se a robar, porque no hay una ley que diga que está mal. Entonces, ahí no habría una organización de lo social. Ahí habría gente viviendo al lado de gente, que no es lo mismo. Entonces, cuando un mayor número, aunque no tiene tanta importancia en el aspecto de cantidad, sino cuando un cierto número de gente en algún sentido empieza a convivir, y convivir quiere decir ya no solo vivir al lado del otro, sino que haya una relación con el otro, y en una relación con el otro, con los otros, hay ciertas cosas que se hacen, ciertas cosas que se deben hacer y ciertas cosas que no se deben hacer. Y eso ya es casi, casi, casi la prega del Estado, porque lo que no se debe hacer va a ser una ley que prohíbe que no se debe hacer. Lo que se debe hacer va a ser todo aquello que la ley no prohíba. En esa regulación están las relaciones que se permiten, digamos, y el pasito ya que te da la entrada a un Estado, el nombre que sea que lleve esta organización de lo social, es que haya algo, una instancia superior, para resolver los conflictos que puedan suceder en esas relaciones cuando, pero esto no lo tenías que hacer. No, sí, ¿por qué no? No, sí, bueno, si lo dejamos que se lo decían entre ellos, se matan. Ahí no hay Estado. Si decimos, bueno, que lo decía uno de ellos, no, no es imparcial. Entonces tiene que haber una instancia superior que
de un modo objetivo, se supone, e imparcial, y ajeno a cada una de esas partes en disputa respecto de las relaciones que estaban teniendo en la sociedad, decida quién tiene razón o no quién tiene razón. Tenga el nombre que tenga, ese es un juez. Lo que se debe o lo que no se debe hacer, tenga el nombre que tenga, eso es una ley. Y que no te animes a volver a hacerlo, porque si no te va a agarrar ese alto enorme que en nombre del juez viene y te ata las manos y te pone preso, eso, tenga el nombre que tenga, es la policía. Bueno, ahí tenés un estado ya. Hay un poder legislativo, la ley, un poder punitivo y una aplicación de ese poder punitivo. Después se organizará como sea y tendrá el nombre que sea. Pero eso ya es política. Entonces, en ese sentido, pues que usamos política, en el sentido de lo que refiere a la esfera de lo político-social, a la organización de esa comunidad, que ya al ser comunidad es algo más que gente viviendo al lado de gente. Bueno, en ese sentido política. Hay, hay, y habrá gente que se pone a pensar sobre muchos temas y que eso que piensa además lo escribe y que como no hace opinión simplemente lo fundamenta. Bueno, son filósofos. Ya desde los inicios de ciertas organizaciones, o sea, desde ya empieza a aparecer el Estado, en el nombre que tenga, que entonces empiezan a pensar sobre ¿y por qué ¿y por qué existe esto? O sea, no solo por qué es bello tal cosa, es por qué es bueno o no bueno tal acto, sino por qué existe o no el mundo, sino y por qué es del modo en que es la organización en la que estamos, la organización social. Digan el nombre que le digan. Bueno, en la filosofía antigua, que es con lo que vamos a empezar, nos vamos a situar en la filosofía de la Grecia clásica, que es más o menos en el 500 antes de Cristo, hace mucho. Eh, los filósofos que vamos a ver son Protágoras y Platón. Y como el pensamiento, la filosofía, pero todo el pensamiento, siempre está situado y siempre es hija de su tiempo, la filosofía, eso quiere decir que hay preguntas que de manera implícita o explícita, pero casi siempre implícitas, preguntas que refieren a problemas subcutáneos al desarrollo social, que están por debajo, pero que, pero que salen, que reverberan. El, el filósofo, no porque tenga un poder especial, sino aquel que es sensible a eso que reverbera y que te hace sentir, pero algo, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa? ¿Qué es esto? Lo formula, lo explicita en preguntas, pero sobre todo, como dijimos al principio, esas preguntas lo llevan a escribir lo que escribe, que es el camino del pensamiento hasta llegar a la respuesta. Eso quiere decir que la filosofía es hija de su tiempo. Responde a las preguntas y a los problemas implícitos a cada momento histórico y en en el desarrollo de llegar a la respuesta a esos problemas, los escriben y hacen filosofía. En el contexto de la Grecia clásica, lo que vamos a ver es un momento en el que, bueno, digamos, antes de este momento, ¿qué había? Mucho así, muy a grosso modo. Un rey, digámosle, un monarca, un arconte, me parece que era el nombre, ¿eh? O sea, un jefe de Estado, si se quiere, que no muy ajeno a lo que podemos llegar a imaginar de un rey de la etapa medieval, salvando muchas diferencias, pero digamos, alguien con un poder por sobre todo el resto de la sociedad. Pero en el momento en que empezamos a ver nosotros, hay guerras civiles, ¿no? En Grecia, guerra de Peloponeso, bueno, tienen problemas de guerras con imperio que es el imperio persa, pero también internos. Entonces, nada, quedan destruidos.
eso hace que no solo en problemas económicos, sino además que ya decaiga y desaparezca ese poder que tenía el jefe por sobre los demás, ese rey. Y ese es el inicio, con todas las diferencias que pueda haber, pero eso es el inicio del concepto de democracia. Porque de alguna manera nos tenemos que organizar. Pero ese que nos gobernaba ya está, ya fue, ya no lo creemos. Ah, quiero ser yo. No, quiero ser yo. No, no, yo tengo que ser el jefe. Bueno, no, pará. Eh, decidamos entre todos. Está bien, ese todos no incluía a las mujeres. Tampoco incluía a los extranjeros. Tampoco incluía a los esclavos. Pero bueno, todos los, sin decirlo, ¿no? Todos los hombres atenienses, eh, nacidos de origen en Atenas, no esclavos, nos sentamos en una asamblea enorme y tanto el que era parte de la antigua aristocracia, como el que es zapatero, como el que hizo comercio y tiene muchísima plata, como el que duerme en la plaza, pero es ateniense y hombre y mayor de 18 años, ponele, se sientan uno al lado del otro y levantan la mano y deciden así qué se hace y qué no se hace. Entonces, empieza a... ¿Y cómo le deciden? Bueno, mediante el debate. No, tenemos que construir un puerto acá porque así los barcos vienen mejor por acá. No, tenemos pocos recursos, dice otro. Usemos esa madera para hacer una escuela, o usemos esa madera para levantar una torre de vigía, porque por allá viene el imperio persa y capaz que nos destrozan. No, eso, lo otro, bueno, decidámoslo. A ver, antes de votar, que cada uno exponga las razones por las cuales es mejor una cosa o por las cuales es mejor la otra. Bueno, y ahí se ponían en igualdad de condiciones. Si el que le proponía era un acaudalado que tenía una maderera y por algo quería que hagan un puerto, o otro que dormía en la plaza y no tenía plata, pero se le ocurrió que era mejor para su estado, para la polis, esa es la palabra que se usa, para la polis, hacer una torre de vigilancia. Y por ahí ponía mejor la cuestión, eh, el homeless, por decirlo de algún modo. Y bueno, después votaban y ganaba su postura, que ni siquiera es que era su postura, era la postura que él ponía en palabras, considerando que era lo mejor para la sociedad como un todo. Bueno, en ese sentido, bueno, empieza lo que sería esa democracia. ¿Qué empieza a pasar entonces en ese momento? ¿Mediante qué? ¿Qué es lo que empieza a tener valor fundamental en ese momento? Y la palabra, porque es a través de la palabra y el discurso organizado que uno puede dar, o no, que puede convencer al resto de toda la asamblea para decidir sobre el tema que está proponiendo. Entonces la palabra y la palabra individual, el modo en el que la palabra se expone y se dice, empieza a tener un valor fundamental. Y cuando algo empieza a tener un valor fundamental, aparece otro que dice, bueno, hay un mercado, quiero fabricar eso que todos quieren comprar. Bueno, entonces empiezan a aparecer maestros de retórica, maestros del buen decir de la palabra, maestros en el convencimiento y en la persuasión a través de la palabra, pagándoles. Esos son los sofistas, que no tienen nada de malo porque nadie trabaja gratis, ¿no? Entonces, cobran por su educación. ¿Qué enseñan los sofistas? Hay un montón de tipos de sofistas, o sea, no es que son una escuela organizada bajo categorías de un mismo tipo de pensamiento, pero sí lo que los reúne es esta característica. Proponen cifras muy caro lo que cobraban, pero me enseñaban a cualquiera, es decir, no es como antes que tenías que ser solo hijo de algún aristócrata. Si tenías plata y eras zapatero, vos le pagabas y te enseñaban. Entonces, en algún sentido, es verdad, cobraban y no todos pueden acceder a eso, pero
Si sí podías pagarle, no importaba tu extracto social o tu origen de cuna. Importaba que les pudieses pagar y punto. Entonces, ese es el primer momento se dice, sí, poco y nada del pensamiento oriental, pero sí en Occidente es el momento en el que empieza a, a darse una enseñanza planificada y estructurada, porque además eso era parte de este presupuesto estructurado para poder cobrarte. Son maestros, se presentan como maestros de la palabra, pero de la palabra para la persuasión, para el convencimiento. Es decir, ¿por qué les ibas a pagar? Para que te enseñen a hablar bien, para que me enseñen a convencer a los demás. Porque yo estoy comprando ese producto para que me rinda. Y si yo tengo la maderera y me conviene convencer a los demás de que que hagan un puerto, porque me van a comprar madera, tengo que poder convencerlos. Eso dicho así muy al extremo. Entonces, bueno, le pago a alguien para que a mí o a mi hijo le enseñe a hablar y que entonces convenza a los demás. Así rinde la inversión en ese maestro de retórica. Entonces, esto, bueno, te puede parecer o no poco poético, después se matiza, ¿no? Pero digamos, se va al extremo, que se puede decir que es así. Lo digo porque, ¿qué quiere decir persuasión? ¿O en qué sentido? La mayoría de los sofistas se presentaban como maestros de la persuasión. En el sentido de que no, en su propuesta, de la mayoría, no importaba si había motivos ocultos o individuales o egoístas respecto de el objetivo del discurso que uno quería dar. Lo que ellos te decían, eso no me importa lo que vayas a decir. Lo que yo te voy a enseñar es a que convenzas al otro de lo que vos querés. Te voy a enseñar a persuadir. Si lo que querés lograr es algo bueno o malo, no me meto. Yo te enseño a persuadir. Es que ese es un aspecto que muchos le critican al sofista. Pero el sofista que vamos a ver no es tan así, en realidad. Pero como para decir de modo global. Entonces, ahora ya vamos a Protágoras, que es el primer autor. Eh, ¿Es sofista Protágoras? Sí. ¿Enseña a cambio de cobrar? Sí. Y parece que era muy caro. Bueno. Eh, ¿Coincide en que la enseñanza de la palabra debe persuadir al otro? Sí. ¿Por qué? Y acá viene lo fundamental y que ya es Protágoras. Porque la verdad en sí misma no existe. Existe lo verosímil, que no es lo mismo. Existe lo que es más conveniente, pero la verdad, para todos los sofistas y para Protágoras también, en sí misma no existe. Lo que sea o no verdadero, en realidad va a ser conveniente. ¿Conveniente a qué? A cada sociedad que lo proponga, a cada persona que lo proponga por tales motivos, a cada momento histórico. Entonces no se puede decir que hay la verdad, sino que a lo sumo, él dice que no hay verdad. En palabras que no son de él, podríamos decir, hay verdades momentáneas y contextualizadas. Por eso, al no haber una verdad en sí misma, puedo enseñarte a persuadir sobre el tema que sea. Porque, a diferencia de lo que dirán otros autores, como Platón, el discurso no debe decir solamente lo verdadero que es verdadero siempre, en cada momento y en cada lugar histórico. Y entonces solo te enseño un discurso con un contenido, el contenido verdadero. No. Protágoras, que es anterior a Platón, dentro del marco de este relativismo cultural, desarrolla una teoría relativista, en donde al no haber una verdad universal y continua para siempre en cualquier lugar y contexto histórico, en cualquier tiempo, te enseña en base a lo que sea convencionalmente verdadero y conveniente, a persuadir. Pero mantiene esta idea de todo sofista, que mediante la palabra se persuade y se convence. Bueno, lo que vamos a ver, lo que estamos viendo, no solo en Protágoras y en Platón, sino en todos los filósofos, es lo siguiente, es que tienen una concepción del mundo, o sea, una propuesta ontológica, que de manera
coherente hace que tengan entonces una propuesta o concepción política y en base a la cual tienen entonces, y de manera coherente, una propuesta educativa. Por eso estamos haciendo este recorrido. La concepción sobre lo que es el mundo y la sociedad, que repercute en la concepción sobre lo que es y debe ser lo político, y que repercute en la concepción sobre lo que es y debe ser la educación. Una lleva a la otra. Estamos diciendo entonces que en Protágoras la concepción sobre la realidad es una concepción relativa. En los textos que seleccionamos, por ejemplo, eh, hay frases de Protágoras conocidas que dice que la misma miel puede ser dulce para uno y amarga para el otro. ¿Y quién tiene razón? Dice, los dos. Es amarga para uno y dulce para otro. Tal vez para el que le parece amarga es porque está enfermo, tiene no sé, algún problema, bueno. Hoy en día podríamos decir, el mismo color es, no sé, verde para uno y rojo para otro, porque uno es daltónico. El mismo pedazo de piedra girando alrededor del Sol es, en cierto momento histórico, un planeta, Plutón, y en cierto otro momento histórico de la astronomía, un asteroide. Pero no cambió, sigue siendo el mismo pedazo de piedra girando alrededor del Sol. Claro, pero en base al momento histórico y a las categorías con las cuales pensás y elaborás lo real, en un momento de la astronomía, en un planeta, en otro momento es un asteroide. Y hay diferencias de dignidad astronómica entre ser un planeta que se sienta en la mesa al lado de la Tierra y de Júpiter o ser un pedazo de piedra que da ahí vueltas alrededor del Sol. Relativismo. Bueno, hasta ahí va más o menos. Traten agrando, así los veo bien. ¿Está o más o menos? Franchella, ahí lo veo. Bueno, Si Sí, sí, alguien me muy quiere bien, hacer muy bien, alguna muy bien. consulta o algo, la pueden escribir en el chat o, bueno, avísenme después. porque por ahí no lo veo. Va, más o menos, ¿está ahí? Vamos bien, vamos bien. Bueno, gracias. Todo claro. No, igual, si preguntan mejor. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, Protágoras, con su concepción sobre lo real, que es relativista, y que, por ejemplo, en el modo más extremo es que dice el hombre, el humano, ¿no? ¿Se entiende? El humano es la medida de todas las cosas. Bueno, eso quiere decir que, en el caso, por ejemplo, de Plutón, se ve bien claro. ¿Qué más claro que el humano sea la medida de todas las cosas que el mismo pedazo de piedra alejadísimo años luz, no sé si años luz, pero alejadísimo en distancia de la Tierra, depende del momento, sea un planeta o un asteroide. El hombre es la medida de todas las cosas, dice Protágoras. Bueno, a nivel social, ahí estamos entrando en entonces cómo repercute su concepción ontológica del mundo, cómo repercute en su propuesta política, a nivel social también, pero no en un sentido tan extremo, o sea, pues estamos hablando a nivel social, no a nivel individual. Entonces, las leyes no son lo que a cada uno le parece, porque ahí se hace un descontrol y no está proponiendo eso, sino que eh, tal vez, tal vez en ese momento, ¿no? En ese momento, tal vez en Sicilia, no se llama Sicilia, en Sicilia tengan este tipo de leyes que son distintas a las que hay en la costa del Mediterráneo por el lado de África y que son distintas a las de la península de la Anatolia, donde ahora es Turquía, y que tal vez son distintas a las que pegaditos, pero cruzando el charquito, tenemos acá en Grecia. Pero lo que importa es que son estables para ese contexto social. Entonces, ¿son eternas las leyes? No, pero tienen una cierta estabilidad o se mantienen en cada una de esas sociedades. Y quiero buscarlo porque ahí lo dice literalmente, hay una cita interesante
de que es muy claro, por si quedan dudas, dice, ¿dónde dice esto Protágoras? ¿Estás seguro? Sí. Dice que lo que cada estado y cada sociedad diga o determine que es lo que debe ser, o sea, lo que sea justo, lo que sea una ley, será eso en tanto que lo mantenga ese estado. Lo tuve que decir parafraseando porque no lo encontré, pero la idea es esa, que no es que hay relativismo, pero no es un relativismo tan extremo como el relativismo individual, que en este mismo momento la miel es amarga para él y la misma miel es dulce para el otro. Bueno, a nivel sociedad, cada ley o cada costumbre varía entre las distintas sociedades, pero al interior de una misma sociedad se debe respetar. Porque si no, de vuelta, no estaríamos en un estado o en una polis, estaríamos en un lugar donde gente vive al lado de gente, pero donde no habría normas más o menos estables de convivencia. ¿Se entiende, no? La diferencia entre un relativismo social y un relativismo un poco, que es relativismo, pero que ya es un poco más abarcativo y con ciertas cosas que se mantienen, que es un convencionalismo ya social. Y por eso las leyes se pueden votar. Anda a decirle a Platón que las leyes tengan que votar. No, las leyes son lo que son, no hay que votar nada, te va a decir Platón. Eso ya lo vamos a ver después, pero ¿qué vas a votar? Te va a decir, no, no hay nada que votar. ¿Cómo? Hay que decir entre que si ya está escrita la verdad por siempre en el mundo de las ideas y simplemente hay que descubrirla. Bueno, eso lo va a decir Platón. No, y está respondiendo a algo que sucede en su época. ¿No les parece que el hecho de que una ley se vote o no se vote contiene implícitamente la afirmación de que es algo transitorio y contextual? Si no, ¿por qué se votaría? Bueno, entonces, esa es la concepción política que tiene como consecuencia de la concepción relativista que tiene, de la concepción ontológica. Del relativismo ontológico vamos a un convencionalismo social. Y del convencionalismo social ahora vamos a ver, cómo repercute en Protágoras y en cualquier pensador su concepción sobre el mundo, ontológicamente hablando, y su concepción sobre lo político, cómo repercute en la educación. ¿Hay relación? Sí, hay relación, pero ¿por qué? Porque la educación, algunos la entenderán como instrucción, o como adiestramiento, o como liberación, pero lo que sea que entiendan tiene que ver con la función que le atribuyen respecto de lo que consideran que debe ser la sociedad. Si la sociedad debe ser algo organizado de una manera ya predeterminada y rígida, tal vez la educación entonces deba ser más un adiestramiento que ante determinado estímulo responda de una determinada manera ya preestablecida. O no, si consideras que el Estado, la sociedad tiene más movilidad, si se quiere, o menos rigidez, entonces la educación, que igual va a estar organizada en base a cánones, va a tener cánones que deberían permitir que se desarrolle ese ciudadano que se va a mover en un ámbito de lo político en el que hay movilidad. Bueno, entonces, ¿qué dice Protágoras? Lo de Protágoras, el tema es que, y con todos los sofistas, no subsistieron libros, porque o no los escribieron, o los escribieron, pero como en un momento se hicieron mala fama, los prendieron fuego, los libros. O no los preservaron necesariamente. Entonces, lo que tenemos, y lo van a notar en el libro matriz, lo que quedan de los sofistas se llama fragmentos o testimonios o citas. Es decir, por ahí sabemos que en tal libro, voy a inventar, ¿eh? Que en el libro sobre física que supuestamente escribió Demócrito y ciertas cosas sobre los átomos, aunque no haya subsistido, y aunque no haya sido un sofista, es un ejemplo,
¿Por qué? Porque Aristóteles dice, y dijo Demócrito en su libro, dos puntos, y copia un chocolo re largo sobre lo que estaría escrito en el libro de Demócrito, por ejemplo. Entonces, eso es una cita. Sabemos que tal autor dijo tal cosa literalmente, no porque haya subsistido su libro, sino porque se tomaron el trabajo de en muchos, muchos, muchos otros libros de filosofía juntar las citas literales del pensamiento de un mismo filósofo, del cual no nos quedó ningún libro, pero de ese modo vas reconstruyendo. Esas son citas. Testimonio es cuando se lo parafrasea. Entonces, por ahí, Aristóteles, por ahí en un libro, Demócrito decía sobre la física del mundo real, que está constituida por átomos. Bueno, ahí no tenés una cita literal, pero tenés un testimonio, o sea, alguien que es un cierto crédito, que al que tenemos que creerle, que dice que otro dijo. Es un testimonio. Fragmento es cuando sí, cuando por suerte, sí, por ahí llegó un pedacito de papiro roto o lo que sea, y que subsistió y por ahí te quedó tres oraciones, o ahí es un fragmento. Entonces, el pensamiento de los sofistas está reconstruido en base a fragmentos, citas y testimonios. Lo que van a ver en el libro Matrix es un compendio de, de fragmentos, citas y testimonios. Eso. En ese compendio de fragmentos, citas y testimonios, tenemos lo que les estoy contando sobre Protágoras, y tenemos entonces la postura educativa. El punto principal es, en la postura educativa de Protágoras, que la virtud se puede enseñar. ¿Qué quiere decir que la virtud se puede enseñar? Quiere decir que, primero, quiere decir que es algo que no se tiene de nacimiento, en primer lugar, ¿no? Porque se puede enseñar. ¿Y qué es la virtud? Voy a ir acelerando para que me alcance el tiempo. ¿Y qué es la virtud? Se refiere a la virtud política, no a la virtud de correr bien, a la virtud de ser un gran lanzador de flechas. Eso también son virtudes, en un sentido que los griegos usaban que se llama arete, que es lo que mejor vos sabés hacer respecto a algo. No, soy de madera jugando al vóley, pero soy muy bueno jugando a la pelota. Aunque no sea el mejor, es lo que mejor hago, es mi arete. En tanto destreza, práctica, cierta habilidad. La virtud, a lo que nos importa a nosotros, de la que está hablando Protágoras, es la virtud política. Y la virtud política es la disposición que tendría todo humano, o sea, hay una disposición, perdón, en todo ser humano a la convivencia social, pero una disposición debe ser desarrollada, porque si no queda en tanto mera disposición. Debe ser puesta en acto, no lo ponen esas palabras, eso ya es Aristóteles. Pero digamos que para que una disposición efectivamente se lleve a la práctica, debe desarrollarse o debe estimularse. ¿Quién la va a estimular? Los sofistas. Entonces, o Protágoras. Te voy a enseñar la virtud política, que es que esa disposición hacia la vida en sociedad se desarrolle. Todos los humanos la tienen, dice Protágoras. Ahí ya no están relativistas, pero no importa. Todos tienen esta disposición, pero si no se desarrolla, nos matamos entre todos. Así. Tiene que poder ser desarrollada esa virtud política. Entonces, la virtud política se puede enseñar. Y este es el principal punto, digamos, ¿no? Y que se pueda enseñar quiere decir que, lo dice también Protágoras, que con su enseñanza los humanos, los hombres, puedan ser mejores. Esto es importante porque hay coherencia en su relativismo. No dice que puedan ser buenos, dice que puedan ser mejores. No necesariamente por ser mejor sos bueno. Entonces, es coherente igual con su relativismo el hecho de no postular que con su enseñanza vayas encaminado hacia una categoría eterna, si quiere. Vas a ser mejor. ¿En qué? Bueno, eso ya dependerá. En la virtud política, ok, porque eso sí es una disposición que tienen todos. Te puedo enseñar a caminar si no naciste, gracias a Dios, con ningún problema, pero tenés que tener la disposición natural de poder caminar. Entonces, en todos está esa convivencia, esa disposición a la convivencia social, pero que debe ser desarrollada. Entonces, es fundamental la enseñanza de la virtud política, porque gracias a ella puede haber vida social.
Si no, no habría. Eso es muy importante. La función que cumple la educación en base a la función y a la postura que tiene cada autor respecto de lo que es la sociedad. En Protágoras, entonces, es fundamental la enseñanza de la virtud política, o sea, la enseñanza de la participación racional pese a las disidencias en un debate político asambleario. Eso es lo que está diciendo. Te voy a enseñar a hacer política, porque sin política hay guerra, y la guerra no es la continuación de la política, la guerra es el fracaso de la política. Eso está diciendo Protágoras. No lo dice, pero eso está diciendo. Si llegamos a la guerra es porque fracasó la política. Te voy a enseñar a hacer política, para que aunque estés en diferencia total, no lleguemos a ese punto. ¿Está bien? Si no está eso, se pierde todo. Y volvemos a vivir uno al lado del otro, que no es lo mismo que vivir uno con otro. Bueno, creo que por lo de la hora estamos bien, pero creo que podría decir que ahí están los temas fundamentales de Protágoras. Y antes de sí. Sí, la educación es en tanto virtud política que hace posible la convivencia social. Eso es exactamente. Apunta en esa dirección la concepción de la enseñanza en Protágoras. Tiene el objetivo de salvaguardar la convivencia social. De todos modos, nunca sale del relativismo y apunta o pone el eje en las capacidades de cada individuo y en hacer mejor a cada individuo y no a cada sociedad, o al menos no a cada sociedad como punto de partida, sino tal vez como punto de llegada. Y ahí es donde vemos la tensión, uno de los aspectos en la tensión del eje. Individualismo versus comunidad. ¿En dónde pone el acento Protágoras respecto de su concepto de lo que debe ser la educación? Y en el individuo. Bueno, pasamos al otro, en Antigua. Tengo que apurarse. Que, bueno, ya pueden presuponer que si la atención es individuo versus comunidad, el otro autor va a poner el acento en la comunidad, que es Platón. Bueno, nuevamente, la estructura más o menos que vamos a hacer es esta. Concepción ontológica, o sea, concepción sobre la realidad del autor, que repercute en su concepción sobre la política y sobre lo que es y lo que debe ser la sociedad, y finalmente que repercute en su concepción sobre la educación y la función de la educación en base a la concepción sobre lo que eso debe ser la sociedad. Ahí tenemos la articulación entre política y educación. Eso en todos los autores lo traté de hacer. Bueno, ¿qué pasa con Platón? No le cabe ni un poco lo de Protagoras. Así, no. No, ¿cómo? Relativismo, no, 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 no. ¿Qué estás diciendo, chaval? No, 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 no. Esto es un descontrol, cada uno hace lo que quiere, ¿cómo? Que la miel amarga y no amarga, no, 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 está todo mal. No, las cosas son lo que son porque tienen un modelo a seguir. Y ese modelo a seguir no puede ir cambiando. Ese modelo a seguir permanece por siempre uno y el mismo, a lo largo de toda la eternidad. Si no, ¿cómo sé que está bien y que está mal? Si no, ¿cómo sé que algo es bello o feo? Sí, a vos te puede gustar o no, pero son cositas ahí individuales. Si algo es bello, es porque reconozco en esa cosa un aspecto de la belleza universal. Y si algo es bueno, es porque refleja en mayor o menor medida aspectos de lo que es bueno en sí mismo de modo universal. Si no, no nos entenderíamos los humanos, dice Platón. Entonces, voy a desarrollarlo rápido. Propuesta ontológica de Platón. O sea, ¿qué es para Platón la realidad en base a esto que les dije primero de manera rápida? Bueno, aparece un chihuahua, aparece un Doberman, aparece un Pitbull y aparece un... no con el nombre. Bullterrier francés, chacal francés, bueno. Digo, si son perros. Y yo te digo, pero si son re distintos. ¿Cómo que son perros? Sí, son perros. ¿Qué tienen en común ese Doberman, ese chacal francés, ese chihuahua y el Pitbull? ¿Qué tienen en común para decir que son perros? O sea, ¿cómo los meto dentro del mismo conjunto?
¿Qué hace que sean un mismo tipo de cosa? ¿Por qué son perros? Bueno, Platón va a decir, este es un ejemplo inventado, pero hay algo que es el modelo perro, la idea de perro en sí misma, el perro universal, que no es ninguna raza, sino que cada uno de los perros distintos reflejan en mayor o menor medida aspectos que lo hacen parecerse, en tanto copias imperfectas, a ese modelo universal de el perro en sí mismo. Y por eso podemos decir que son perros. Ah, otro ejemplo. Está, no sé, un cuadro de una cama. Bueno, eh, y uno dice, es que un cuadro. Y otro dice, no, es una porquería. Bueno, pero lo que importa es, ¿por qué es un cuadro de una cama? Porque refleja en mayor o menor medida, ahí tenemos un problema, porque refleja justo ese tema, saquemos el cuadro, porque el cuadro es una copia del objeto y el objeto es una copia. Pongamos otro ejemplo. Hay una cama real, entonces es una cama bien hecha, entonces es una cama mal construida. Bueno, está bien construida, se refleja o contiene aspectos de lo que debe ser una cama en base al modelo universal y que no cambia jamás, o porque no los refleja. Ahí está. Algo que le interesa mucho más en realidad. Un acto es justo, pasa que es más abstracto también para pensar, por eso quise empezar con los ejemplos, pero un acto es justo, eh, quiero pensar algo que no sea tan polémico, ¿no? Pero bueno, a ver, y no me digan lo que piensan, y yo tampoco. Eh, se condena a... Creo que, perdón, me parece que Platón usa, si no me equivoco, no soy sí, especialista en filosofía, pero un ejemplo de los árboles. Yo puedo sí, llegar a ver que esto es un árbol porque sentí el árbol, porque vi que el tronco era el porque antes, previamente, vi muchos árboles a con eso, el a tronco eso iba a llegar, sí, muy sí, parecido el del perro, digamos, pero pero pasé sí, desde lo sí. sensible para poder llegar a la conceptualización del árbol, que sería la idea. Ah, Sería en realidad un poco porque así. primero hay, pero después quiero llegar a lo de la reminiscencia, porque si solamente digo que de lo sensible paso a lo otro, es más Aristóteles, Ah, que es más más realista. inductivo. Claro, por eso. Lo estoy presentando para llegar ahí. A veces es lento mi desarrollo. Pero para no quemarles el cuento, todavía no lo digo. Pero hay un alma y está en el cielo. Ya se los quemé. Y en ese cielo conoce el modelo de cada cosa. Pero para. eh, Bueno, un acto que, al margen de cómo lo consideramos cada uno, se condena a pena de muerte a una persona, porque no sé, porque mató a alguien. Podrá parecer justo o injusto, no importa. Lo que importa es que, según Platón, será lo que sea, justo o injusto, porque refleja o no la idea de justicia en sí misma. Ahora voy acá a lo que dijo Noelia, que tiene razón. Porque todo esto va a qué. ¿Y cómo? Pero yo cómo sé, o cómo siento, o cómo percibo, o cómo me doy cuenta de que refleja en mayor o menor medida la idea de algo, modelo que en dónde está. ¿Cómo lo conocí? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué pasa? Si yo no estoy diciendo que es a través de cada sensación que llego a un concepto general. No, no está diciendo eso Platón. Lo que está diciendo Platón es que ya conocía el concepto general y gracias a eso puedo reconocer que cada individuo pertenece a ese tipo, a esa categoría. Me dice que primero ya conocí el concepto general, que él llama ideas. ¿Y cómo lo conocí? Y ahí viene la parte mítica fea, de Platón, que dice, que se llama teoría de la reminiscencia. Dice que antes de que el alma se encarne corporalmente, o sea, antes de que nazcamos en tanto cuerpo, unión de cuerpo y alma, el alma que refleja el aspecto mental, en definitiva. El alma, el espíritu, está en el cielo, en el mundo de las ideas, así se llama, en el cual el alma individual convive con la esencia de lo que debe ser cada cosa, con las ideas. O sea, no ve un montón de perros, ve al modelo universal perro, perfecto, único, inmutable, que se mantiene constante,
también no ve cosas justas, ve a la justicia en sí misma. O sea, ve la idea, y es una sola, la idea de lo que es y debe ser cada cosa, y la ve en su máxima perfección. O sea, en ese mundo de las ideas está la belleza, la idea de belleza que es la belleza en su máxima perfección. La idea de justicia que es la justicia en su máxima perfección. Cuando el humano nace, eh, se golpea la cabeza y se olvida de todo. Le agarra una amnesia. Sin embargo, el mito es como que pasa por un río y eso hace que te olvides. Bueno, sin embargo, queda como un dejo, un cierto eco en el fondo del alma de aquellas verdades conocidas que son la verdad en sí misma. Entonces, cuando cierto objeto particular eh, reverbera por similitud con eso que aún subyace en el fondo de tu alma y que es cierto aspectito de lo que conoció, de la verdad en sí misma, recordamos. Entonces, la idea es que, para Platón, más que conocer, recordamos. Entonces, dicho en términos anacrónicos, nos está diciendo que nacemos con conceptos generales ya preestablecidos y que luego, por el contacto sensible con las cosas, logramos reconocer que esas cosas responden en mayor o menor medida a esos conceptos generales con los que ya nacemos. Dicho de una manera ya que no es con términos platónicos, ¿no? Pero esa es la idea. Esa es la idea de la idea. Eh, que lo que cada particular lo es gracias a que es una copia imperfecta de un modelo universal que se llama idea y que no cambia. Esto, sépanlo, pero el examen no hay sobre estos temas. Pero ¿esto en qué repercute en cuanto a su concepción de la sociedad? Y si cada cosa es lo que es, en tanto que debe reflejar ese modelo perfecto, y la sociedad también. Y esta sociedad, diría Platón, de su época, no refleja para nada eso. Y más si hay un tipo como Protágoras que me dice que todo depende de cada uno y que las leyes se puedan votar. No. La república debe ser algo que corresponda con esos cánones eh, eternos del aspecto de la justicia, de la equidad, de la bondad. Las leyes de la república deben responder a eso. La organización de la república debe responder a eso. Eh, Todos los aspectos, las relaciones entre las personas, ya, eh, es- digamos que estarían predeterminadas por lo que digan que debe hacerse en base a esas ideas. Esas ideas, las de Eidos, las que están en el mundo de las ideas. ¿Cómo repercute esta noción de lo que debe ser una república, o sea, esta propuesta política, dicho así muy rápido, en su concepción educativa? De nuevo hicimos ese mismo caminito. De su concepción del mundo, ontológica, vamos a, inevitablemente repercute a lo que considera que debe ser la sociedad, o sea, su concepción y propuesta política. Y ahora, a cómo eso repercute respecto de su propuesta educativa, o sea, cómo debe ser la educación y qué función debe tener en base a la propuesta política del autor. Entonces, Platón es bastante más, además nos quedaron más obras, pero es bastante más, sí, rígido, no quiero decir, en su propuesta. ¿Qué dice Platón? Entonces, en La República, que es el libro que vemos, eh, el fragmento que tenemos se propone construir o pensar un Estado, o cómo debe ser un Estado perfecto, ¿no? O sea, un Estado que sea acorde, o lo más acorde posible, a ese modelo perfecto del mundo de las ideas. En ese Estado, como escucho, ese Estado, para Platón, no debe construirse buscando la felicidad o el bien de una sola parte de la sociedad, de una clase social, sino del Estado en su conjunto.
Ya, primer diferencia, individualismo versus comunidad. Entonces, ¿en dónde pone el eje Platón respecto de la educación? Y en consecuencia, por lo que vimos respecto de todo. Siempre en lo que es mayor y universal, dentro de lo cual engloba a lo particular. En este caso, entonces, la concepción de la educación y lo que debe ser la sociedad responde a que pone el hincapié en la comunidad, en que el Estado sea el mejor Estado perfecto, al margen de la felicidad mayor o no que tenga cada parte de la sociedad. Bueno, ¿qué dice? El argumento más o menos es así. Dice, bueno, entonces el Estado lo hacemos para que en su conjunto la mayor parte de la sociedad sea feliz, para que sea el mejor Estado y no porque una parte sea feliz. Bueno, cada uno, dice Platón, va a proponer la inmovilidad social. Estaba hablando de feudalismo. Va a proponer que cada persona tiene disposiciones o es buena para hacer algo, no para hacer todo. El zapatero es bueno para hacer zapatos. El peluquero es bueno para cortar el pelo. El futbolista es bueno para jugar al fútbol. Por eso hace lo que hace. Y si lo ponemos a hacer, si se ponen a hacer más cosas que aquella que hace bien, va a hacer mal las que no sabe hacer y va a hacer de modo incompleto la que sabe hacer. Entonces, en realidad es mejor que haga la que sabe hacer y nada más. Así arranca, ¿eh? Ojo, por fundamental, dice el arranque del argumento. Cada persona tiene que hacer aquello que es mejor sabe hacer y lo otro no. O sea, si sos hijo de zapatero, vas a ser zapatero, ¿no? Punto. Y si sos hijo de, no sé. Entonces ya está planteando un punto. El argumento sería entonces que si hace lo que no sabe hacer, lo va a hacer mal y va a hacer de modo incompleto lo que sí sabe hacer. ¿Cómo convences a alguien para decirle, mira, vos y tu familia ya se van a quedar en este rubro para siempre? Y Platón plantea, hagamos una mentira útil, una mentira noble, para convencer a través de la educación a la sociedad en su conjunto y en particular quienes la vayan a gobernar. ¿Qué dice ese mito? Es el mito de las tres razas, que dice explícitamente, esto sí no lo estoy inventando, dice, hagamos una mentira noble. Hay mentiras que sirven y hay mentiras que no sirven. Hagamos una mentira que sea útil a la gente. No, que sea útil al Estado, perdón. Bueno, digámosles lo siguiente, dos puntos, si se tratan. Digámosles que cuando los dioses crearon a los humanos, los hicieron mezclaron en ellos cantidades de oro, de plata y de bronce, siendo entonces los que contienen más cantidad de oro en su composición destinados para el gobierno y los que contienen menos cantidad de oro y más cantidad de plata destinados para, eh, no especifica tanto, pero destinado para actividades, no sé, de labranza, de agricultura, y los que contienen cantidades de bronce, lamentablemente les tocó ser esclavos que crecieron. Entonces, en base a eso ya está estableciendo, mediante un mito, que él lo dice, pero está estableciendo que está más o menos predeterminado por naturaleza el lugar que te ocupa y la función que debes cumplir en la sociedad, teniendo siempre como base lo que debe ser el Estado en su conjunto. Eso es lo que importa. Ahí está poniendo el hincapié en cómo debe ser el Estado en su conjunto. Y cada individuo debe cumplir una función en base a lo que debe ser el Estado en su conjunto. Entonces, la raza de oro, él llama guardianes, así se nombra, a quienes vayan a ser los que se van a encargar de cuidar la polis, el Estado de la ciudad, y de gobernarla. Igual el que vaya a gobernar la polis no es que va a estar lleno de oro, no, va a tener un rol un tanto eh, estoico, no sé qué palabra usar. Eh, casi abnegado, ahí va, a ser un político abnegado. Bueno, entonces, quienes cuiden la sociedad los va a llamar guardianes. Y van a ser aquellos que tengan, según este mito, más cantidades de oro. Bueno, ¿cómo hacemos para que no caigan en la corrupción? Y tendremos que enseñarles que el oro mundano contamina el oro
proveniente de los dioses que contienen en su alma cuando los hicieron. Entonces no deben estar en contacto con nada de oro, porque va a corromperlos, literal y míticamente. Entonces, de esa manera propone, lo que propone, bueno, que tienen que ver, propone eso, que hay que convencerlos de chiquitos, que digamos a la educación, que son tan predestinados de nacimiento por naturaleza, que tienen más cantidades de oro, y que al gobierno, pero que tienen que estar en contacto ajeno y despojados de lo que es, de cualquier cosa de oro y de acumulación de riquezas y vivir en un lugar aparte, cercano a la sociedad, pero distinto. Es casi como un grupo, una enseñanza, sí, no sé si decir militar, pero en el sentido de que están más alejados de lo civil en cierto aspecto. ¿Se entiende? Y de una vida muy con lo justo. No les tiene que faltar nada y no tienen que acumular de más. Viven en comunidad entre ellos, los gobernantes, y están en contacto con la gente civil. ¿Qué características tiene que tener un guardián y futuro gobernante? Dice, bueno, existe, tiene que ser amable con sus conciudadanos y absolutamente feroz con los extranjeros. Parece contradictorio. ¿Qué tiene a la vez esos dos caracteres que parecen chocar entre sí? Si es feroz, es feroz con todos. Si es amable con todos. No. Tiene que ser amable con los ciudadanos y feroz con los extranjeros. Dice, mira, los perros son amorosos y amables con sus conocidos y absolutamente feroces ante lo desconocido. Mira, bueno, está bien. Ahí encontramos un animal un ser vivo que tiene esas características. Y además dice, perdón, los perros son filósofos, porque los perros aman el conocimiento. Por eso saludan al que conocen y atacan y detestan lo desconocido. Aman lo conocido. Filósofos. Son filósofos los perros. Y los guardianes deben ser como los perros. Por lo tanto, los guardianes deben ser filósofos. El argumento es ese, no es muy bueno. Es ese. Dice, si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Es así, el argumento de Platón. Lo pueden ver en el libro Matrix. Los guardianes deben ser como los perros son filósofos, los guardianes deben ser los filósofos. Los filósofos van a ser los gobernadores. Bueno, entonces, a nivel educativo, ¿qué propone? Propone que desde chiquitos se tome a estos que están predestinados a cuidar la ciudad y de los cuales cuando lleguen a su vejez se va a elegir además a los mejores para ser los gobernantes, hay que enseñarles, hay que hacer una educación que los ponga constantemente a prueba, que los exponga constantemente a la tentación, para, sin que ellos lo sepan, estar vigilándolos y ver que aquellos que caen a la tentación, descartarlos, si no, este no se ve. Y los que siempre subsistan en esa idea de hacer siempre lo mejor que sea para la comunidad y no para el bien personal, esos son los que hay que elegir para que sean los guardianes y los mejores de esos están predestinados cuando lleguen a una edad avanzada, hacia la vejez, para ser los gobernantes de la ciudad. Y ahí van a coincidir en una misma persona, en un gobernante, filósofo y guardián y poder. La educación, entonces, está, según Platón, en función de lo que debe ser la sociedad, que está en función de lo que comprende que es el mundo. A esa es la propuesta de Platón. A ver, ¿hasta ahí va bien? Más o menos. Vamos bien, vamos bien. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ahí estuvo entonces los temas de filosofía antigua. Me llevó un montón de tiempo. Filosofía antigua. Y estaría ahí el eje puesto en las diferencias entre un tipo de educación que pone el eje en el individuo y un tipo de educación que pone el eje en la comunidad. Convencionalismo social protagórico y la república en términos de lo que sigue el modelo de las ideas según Platón.
en el marco de qué es y qué no debe ser la educación, y en el marco específico del contexto de la filosofía antigua. Bueno, ahora voy a presentar al menos los temas de filosofía moderna. Hace un salto hegeliano hacia la modernidad. Ahí los filósofos que vamos a ver son Locke y Rousseau, que a nivel político difieren mucho, a nivel de educación difieren, aunque no tanto, pero difieren. Bueno, vamos a presentarlo rápido. Igual está todo escrito en el instructivo y en la ficha, y además, y sobre todo, están los textos de los autores, que son los que examen. Bueno, nuevamente, tal vez acá en la modernidad ya hay, pero no tanto hincapié en los aspectos ontológicos, porque la modernidad se caracteriza por ser un periodo de la filosofía que deja la metafísica, o sea, deja de preguntarse por el qué son las cosas, o sea, ontología, para preguntarse más que nada por el cómo conocemos esas cosas. O sea, en la filosofía moderna, el giro, usa palabras, perdón, el giro es nosológico, o sea, el giro es, las problemáticas giran en torno a cómo el humano conoce las cosas. Bueno, ¿por qué? Porque en cierto sentido, después del Renacimiento, la cosmovisión pasó a ser antropocéntrica, o sea, el humano empezó a estar en el medio. Bueno, está bien, entonces, tal vez no tengo la respuesta a por qué existe el mundo, pero como el giro ahora está pues, puesto en poner el foco en la humanidad, ahora lo que importa es, bueno, sea por el tema que sean las cosas, ¿cómo conozco las cosas? Eso es una problemática puramente humana, en definitiva. Preguntarse por cómo se conoce, cómo se concibe, cómo se percibe el mundo. Entonces no es casual que después de el giro humanístico a partir del Renacimiento, que la filosofía se pregunte fundamentalmente por esos temas, que el término específico es gnoseología, no importa si lo saben, pero refiere a eso. Entonces, Locke, que es anterior a Rousseau, ¿qué dice sobre el Estado? Acá sí ya hablamos específicamente de Estado. En la filosofía que vimos polis, lo que importa es que se refiere a comunidad organizada políticamente. Bueno, y fundamental también. Muchos estaban tambaleando la concepción de reino. Después de ellos, no mucho después, pero después de ellos se forman, sí, ciento y pico años después, ya después de la Revolución Francesa empiezan los estados nacionales, o sea que empieza a tambalear el hecho de qué es lo que fundamenta, cuál es el fundamento del Estado. Si ya no puedo decir tanto que es porque Dios le tocó la cabeza al rey y él se lo lee a todos sus hijos por sangre y listo. Bueno, dicen, todos coinciden estos autores que pusimos. Bueno, es por un pacto. Nos juntábamos, nos pusimos de acuerdo y dijimos, hagamos algo porque si no, nos vamos a comer entre todos. El tema está en cómo se hace el pacto y qué función va a tener para el Estado que acaba de instituirse. Pero digamos que estos dos autores, tanto Rousseau como Locke, pero hay otros también, Hobbes, bueno, que son contractualistas, se llaman. Es decir, ellos coinciden en concebir que el Estado existe por un pacto que hicieron al principio las personas que dijeron, che, juntémonos y votemos para hacer un Estado. Bueno, Hegel no, pero no importa. Hegel. Y que va a decir que es no por naturaleza, pero sí por un desarrollo, el desarrollo racional del lector. No importa. Locke y Rousseau. Dicho rápidamente, bueno, para Locke es por un pacto que hacen las personas. Ya había comercio antes de hacer ese pacto, pero, o sea, ya había propiedad privada, porque la propiedad privada nace gracias al trabajo individual. Entonces, la diferencia entre una manzana que cuelga de un árbol, además no, la diferencia entre una manzana que cayó del árbol y que está en el piso, y la manzana que de ese mismo árbol voy yo y la tomo, ¿cuál es la diferencia? Si son exactamente iguales.
una es mía. ¿Por qué? Porque por más mínimo que haya sido, el trabajo de removerla de su estado natural y obtenerla le transmite o la hace caer bajo mi posesión, bajo mi propiedad. El trabajo es lo que otorga propiedad, según Locke. Y si son iguales, bueno, pero a nivel metafísico, una tiene algo que la otra no tiene. Una tiene mi trabajo que la extrajo eh, de su estado natural. Va. Entonces es propiedad privada. Y si es propiedad privada, alguien te la puede robar. Qué quilombo, ¿no? Bueno, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un estado para que alguien vestido de azul me cuide las cosas? Bueno, dale. Entonces, la función del Estado en Locke es que le cuiden las cosas al señor burgués. Y a los pobres que le prometemos, bueno, no sé, hagamos un Estado. Esa es la función del Estado. Rousseau va a decir otra cosa, pero estamos con Locke. Va, no, Rousseau va a decir lo mismo, pero lo que pasa es que va a decir que eso está mal. Bueno, pero Locke dice esto. El Estado se hace para cuidar la propiedad privada. Ok. O sea que en definitiva la propuesta de Locke está respondiendo a los intereses de una clase incipiente en ese momento y que después va a ser la clase que en otro momento va a llevar las riendas de la humanidad. Bueno, eh, ya entonces su concepción del mundo y su concepción política está respondiendo a las necesidades de un tipo de individuo, el individuo burgués. Entonces ahí ya se está colocando, vamos a ver, su propuesta educativa del lado de individualismo versus comunidad, del lado de individualismo. No, no es necesariamente sinónimo de egoísmo, individualismo, sino que refiere a dónde pone el autor el hincapié en su propuesta para luego en base a eso desarrollarlo. Bueno, Locke lo pone en el individuo. Fíjense que, miren más, ¿no? ¿Por qué esto es el Estado? Para proteger la propiedad privada. Individualismo. No es que está diciendo egoísmo. Individualismo. Porque la propiedad privada, como su nombre mismo indica, ¿cuál es la diferencia entre una plaza y que no está enrejada? Entre una plaza que no está enrejada y la manzana que me compré en el chino. Una propiedad privada y la otra es propiedad pública. ¿Por qué? Ah, ¿no puedo ir a la plaza? Sí, puedes, pero también pueden otros. La propiedad privada, como el nombre bien dice, no se define porque es mía. Se define porque nadie más puede tenerla. Entonces, es un concepto privativo de propiedad. La plaza también yo la puedo usar, pero también los demás. En cambio, la manzana que tengo en la mano no me la puede venir a sacar nadie, salvo que esté violando la ley. Está privada para el resto de todos. Eso define la propiedad privada. No que es mía, sino que no es de nadie más. Porque la plaza también es mía, pero también es de otros. Entonces, ven que a partir de una concepción del individuo, porque la propiedad privada es una concepción individual, o de una familia, pero lo que importa es que es una propiedad que es lo que es porque no es del resto del conjunto. Entonces es una concepción individual. Esto obviamente repercute en su concepción de la educación. Bien, ahí lo voy a desarrollar. Lo que propone Locke es entonces una educación para desarrollar eh, de la mejor manera posible a ese niño burgués que tiene que tener ciertos valores cosmopolitas, por decirlo de algún modo, y tiene que ser una educación que Locke dice que hay que rechazar la educación tradicional, que es menos eh, móvil y más rígida, y que enseña latín. Y dice Locke, que no sirve para hacer negocios, no sirve para nada. Con otras palabras, pero está diciendo eso. Es algo bien pragmático. Eh, no, el contenido tiene que aprender cuestiones de matemática, pero de matemática enfocada en la economía, tiene que aprender, ¿para qué aprender idiomas antiguos si no sirven para el comercio? Tiene que aprender a usar el sushi, tal vez un idioma más de tipo universal. Bueno, ¿en dónde tiene que aprenderlo? Dice, bueno, lo mejor es que lo aprenda en un ámbito público o doméstico. Dice que doméstico
no en el sentido de rechazar la educación pública tal como la entendemos ahora, sino en el sentido de que va a estar mejor educado en un ámbito controlado de la educación privada. O sea, que venga un preceptor a la casa y le pagas y le da clase particular. O sea que también ahí se ve que en su concepción sobre la educación, el individuo es el punto de partida. Tiene que ser, dice, una educación que rechace el castigo. O sea, lo que propone es una educación pragmática, con fines utilitarios, no dice comerciales, pero se pueden entrever, al menos sí, pragmática y utilitaria sí, eh, que prepare al infante que está aprendiendo para una vida cosmopolita, o sea, también aspectos de individualidad, doméstica, o sea, privada, y que lo aleje entonces de la mala influencia que pueda tener de los compañeritos, dice. Eh, Esta es una de las ventajas de enseñarle en la casa. Y dice que la educación no es aprender de memoria, sino que, pero tampoco es un no repetir. ¿A qué voy? La educación es un hábito, casi como andar en bicicleta. Entonces, más que repetir de memoria un texto, hay que repetir prácticas virtuosas. Prácticas virtuosas que habitúen por repetición al infante que aprende, que lo habitúen a ser un buen burgués, un ciudadano cosmopolita adecuado. ¿Qué debe enseñarse entonces? ¿Qué es una práctica virtuosa? Bueno, dice, es aprender a controlar los deseos, digamos, del cuerpo, carnales, de todo tipo, ¿no? Comer a pleno caramelos o otras cosas, lo que sea, pero satisfacer sin medida aquellos deseos primales del cuerpo. Bueno, dice Locke, lo malo no es tener deseos, es imposible no tenerlos. Y deseos adecuados más o menos a la edad de cada uno. Lo malo es desbarrancarse e irse por ahí, lo malo es no saber controlarlos, lo malo es no adecuar esos deseos, esos impulsos a la razón. Si bien no es un racionalista, acá sí es. Bueno, lo malo es no adecuar esos impulsos a la razón, o al menos no adecuarlos a la virtud. Por lo tanto, entonces la educación consiste sobre todo en que el tutor haga que el niño practique constantemente hábitos virtuosos y hábitos de contener estos impulsos dionisíacos, aunque no se esa palabra. Bueno, entonces, en este sentido, la enseñanza no comprende un aprendizaje contemplativo, sino que la educación es un hábito. Y por eso también el ejemplo es un modo de enseñar. Y ahí tiene que ver también que los padres y el entorno del niño hacen, mediante su ejemplo, a lo que el niño después va a terminar repitiendo. Y dice Locke. Entonces después no se quejen, se termina repitiendo los mismos vicios que ustedes le enseñaron o que ustedes hicieron frente a él. Porque dice, si, ¿qué hay que esperar de un niño que todo el tiempo ve que se maltratan y se pegan? Va a hacer lo mismo, dice Locke. Entonces, si haces eso, va a repetirlo. El ejemplo enseña. Todo el tiempo está poniendo el hincapié entonces en que la enseñanza es algo que se hace, que se practica, y que es un hábito. Y por eso la del ejemplo. Yo te puedo poner como ejemplo que estoy leyendo un libro, pero si la enseñanza para mí es más que nada contemplativa y de lectura teórica, silenciosa, reflexiva, no hay un ejemplo de lo estoy leyendo introspectivamente. A lo sumo te estoy enseñando que puedo estar callado, mirado en un libro y leyéndolo. Pero como él no consigue que eso es la enseñanza, sino una puesta en práctica, la enseñanza entonces es un hábito y el ejemplo enseña hábitos. ¿Se va? ¿Se entiende, no? ¿A lo que va? Bueno, entonces por eso critica a la enseñanza tradicional de enseñar de modo, en contenido de memoria y sin praxis.
repetir hábitos entonces virtuosos y critica, como ya dijimos, la educación pública y propone una educación doméstica particular, este, ya que la educación pública tiene este error de enseñar de memoria, en cambio podemos adaptar lo que le pedimos al que le enseñe el tutor al niño a que se fije también en las cualidades del niño, porque no podemos, y las posibilidades, no puedes exigirle más allá de lo que puede dar. Está bien, la virtud por ahí máxima pide tal cosa, no sé, el punto 100. Ahora, si ves que el chico se da hasta el punto 80, pediré que llegue hasta el 80, punto 80, para ponerlo así en números, digamos. O sea, exigirle lo que es capaz de cumplir. Y eso solo puede darse por una educación focalizada en un alumno. Y por eso también debe ser particular. Siempre que diga doméstica, es particular, a eso se refiere. O sea, está bien, será en la mansioncita que está pagando el sueldo al tutor, pero no es tanto porque es en la casa. Aunque sí es en la casa, porque sí hay que alejarlo un poco de los sirvientes, porque le terminan enseñando malas costumbres. Lo dice, ¿no? Eso no lo estoy inventando. Y lo que queremos formar es un joven caballero, un gentleman. Estamos formando un gentleman. Exacto, así, ¿no? Estamos formando un gentleman que, bueno, que no se mezcle mucho con la servidumbre y que tome de ejemplo al tutor que tiene que tener mundo. O sea, el tutor tiene que tener mundo porque el niño va a salir al mundo. Entonces, tiene que ser un hombre de mundo el tutor. Tiene que haber vivido. Bueno, y esto lo desarrollamos bastante, todo esto. Pero estos son los puntos fundamentales. El punto también fundamental y hay que tener muy en cuenta es que rechaza los castigos y propone una enseñanza amorosa, por decirlo de algún modo. O sea, que el maestro, el tutor, no castigue porque el temor aleja, el temor como emoción perturba la mente del niño o del que está del adolescente y va a pasar cualquier cosa menos que esté aprendiendo. O sea, vas a equivocarte si haces eso. No le tienes que poner la mano para adelante y darle en los dedos con una regla. Porque después cuando va a estar con miedo no va a entender nada. Te tienen que respetar, pero te tienen que considerar más bien como alguien que le da instrucciones por su propio bien. Eso es lo que dice. Bueno. Y después el último punto es que él hace una diferencia que parece simplemente terminológica, pero no lo es, entre educación e instrucción. Entonces, la educación, sí, con eso se está refiriendo a todo lo que estuve diciendo recién, según Locke. O sea, es la que se lleva a cabo por los padres y por el preceptor, mediante prácticas que lo van a asumir valores que le permitan llegar a ser virtuoso y caballero y un gentleman, para que de ese modo entonces pueda llegar el adulto a hacerlo. Y que sea entonces eh, coherente con su concepción sobre el Estado, ¿no? Porque si el Estado eh, sucede en beneficio de individuos burgueses, ese individuo tiene que ser un gentleman, en definitiva. Entonces la educación está puesta con el foco en el individuo, en base también a su concepción sobre lo que es y debe ser la organización del Estado. Y la diferencia, y la instrucción, esa es la educación. Y la instrucción, y cuando terminamos lo refiere al contenido del programa. Así, es más. Instrucción, para él refiere a, bueno, los contenidos de la educación, lenguas clásicas, matemáticas, retórica. Se refiere más a los contenidos programáticos. Entonces, el pensamiento educativo de Locke está estrechamente relacionado con su filosofía, en tanto liberalismo político. O sea, aboga por una educación apta para formar un gentleman capaz de ser útil a sí mismo y a su patria, en un clima de libertad individual económica. Y ahí, más o menos, podríamos decir que está Locke. ¿Puedo agregar algo? Sí, pregunte lo que quieran, sí. Me hubieran interrumpido, pasa que no estaba En viendo. el maestro puede castigar al niño para que No, aprenda ciertas no, cosas. no. Él propone que no. El que va a decir que sí, no tan explícitamente, es Rousseau Claro, y Platón.
Pero Locke no, al contrario, no. Si lo castigás, el pibito se va a ir corriendo, no quiere aprender nada. No. Dice que le vas a, Eso es educación. está bien, pero dice, le vas a perturbar, vas a hacer que su estado emocional se viva bajo el temor. Y él dice que en realidad bajo ningún estado emocional estás en las condiciones necesarias para aprender, mucho menos bajo el estado emocional del temor. Así que no, él dice que no, hay que estar, no hay que, no sirve castigar para nada. No. Es el autor que dice que no, Eso que es es todo lo lo que contrario. ¿Algo más? critica de la instrucción tradicional. Critica la instrucción tradicional. No, que la educación sigue la vocación del niño también. Sí, sigue más que la vocación, debe seguir las condiciones naturales. A eso me refería con el hecho de que no exigirle más que lo que puede dar. Si querés en sentido, aptitudes, por ahí más que vocación. ¿Está bien? Ok, estoy pensando, pero sí. Pues. Bueno, por ahí estoy haciendo largo, pero bueno, ahora vamos con Rousseau para meterle ahí y actualizar la app, y así llegamos a fondo. Bueno. Rousseau tiene una concepción totalmente distinta respecto de la organización política de la sociedad, aunque no tanto. ¿Por qué? Así como Locke decía que la sociedad, el Estado, se había constituido por un pacto para proteger la propiedad privada, Rousseau dice sí, pero no. Sí, pero no, porque ¿de qué le sirve a alguien que no tiene propiedad privada constituir al Estado de ese modo? O sea, la sociedad civil se constituyó de ese modo, pero ese pacto es un pacto mentiroso. Porque le prometió a aquellos que no tenían, a aquellos que no tenían propiedad privada, le prometió que todos iban a ser iguales ante la ley para proteger la propiedad de todos, pero se le prometió a una gran masa de gente que no tenía nada. Entonces, les quitó la posibilidad de robar, para decirlo de algún modo, lo dice así, les quitó la posibilidad de robar porque no tenían nada, sin darles a cambio algo que no tenían. Ahora somos todos iguales ante la ley, pero ahora somos todos iguales económicamente. No, dice Rousseau. Bueno, entonces, lo que dice, no lo dice explícitamente, pero lo que dijo Locke es verdad, diría Rousseau, pero no está bien. Hay que hacer algo más, hay que desmontar ese pacto inocuo, ese pacto mentiroso, que engañó a unos en beneficio de otros, y llegar a otro pacto que él va a llamar contrato social, en el cual sí va a haber igualdad jurídica e igualdad política, pero también, y sobre todo, igualdad económica. Que, estoy diciendo todo muy rápido, nos juntamos todos, ponemos en una bolsa en común todo lo que tenemos, ahí votamos en igualdad jurídica y en igualdad económica, constituimos el Estado y después eso que todos pusieron todo lo que tenían, no es que todos pusieron lo mismo. Si otro tiene más que yo, va a poner más que yo, pero todos ponen todo. Y después se reparte más o menos equitativamente y en base a las necesidades también, va a decir Rousseau. Porque por ahí un viejito no pudo poner mucho, pero necesita más. Bueno, entonces ahí sí se va a constituir un Estado que, bajo un verdadero pacto que implica no solo igualdad jurídica y política, sino también igualdad económica. Y se constituye una asamblea que refleja la voluntad general, reparte los bienes de modo equitativo y según las necesidades, y eso se va a llamar república. Y cada ciudadano, que ahora sí va a ser un verdadero ciudadano, va a ser lo que es en deuda absoluta y total con la república. O sea, ahora es lo contrario, ya no es que el Estado existe por el individuo, sino que el ciudadano es lo que es gracias a la asamblea, gracias a la comunidad. Porque luego de ese momento en el que todos pusieron una misma bolsa y entonces estuvieron en igualdad económica y política, ahora cada uno tiene lo que tiene por garantía del Estado, de la República. Tiene libertad y tiene bienes gracias a la comunidad.
Y entonces cada ciudadano le debe prácticamente su vida. No, prácticamente no. Cada ciudadano le debe su vida a la República. Y si la República necesita que des tu vida defendiéndola, tenés que hacerla. Porque sos libre gracias a la República. Si la República deja de existir porque hubo una guerra y vos seguís vivo, ¿para qué? Si ya no vas a ser libre. Es gracias a esa República que sos libre. ¿Querés seguir siendo libre? Da la vida por esa República. Porque si seguís vivo y esa República ya no existe, no vas a ser más un hombre humano, vas a ser un esclavo. Es preferible morir en libertad, te estaría diciendo. Y quien te garantiza esa libertad es solamente una república constituida de ese modo que acabo de decir, bajo las normas de un contrato social que ponga a todos en verdad y a verdadera igualdad política y económica. Bueno, eso en un libro que se llama El contrato social. ¿Repercute esto en su concepción respecto de lo que debe ser la educación? Sí, pero de una manera ambigua, ¿no? Bueno, él habla de una manera ambigua, digo, porque él también va a proponer, al igual que Locke, una educación doméstica. Y entonces, ¿qué onda? Pero bueno, ahí vamos. Rousseau pone siempre en parte de una dicotomía entre lo natural y lo social. Y siempre dice que el humano se empezó a pervertir cuando empezó a convivir en sociedad. O sea, el hombre salvaje, anterior al pacto, era mejor que el hombre citadino, el que vive en sociedad. ¿Por qué? Y porque los vicios del humano nacen de la convivencia con el otro. O sea, esto dice Rousseau, la envidia nace por compararse con otro. Y yo no digo con nadie, no me compara con nadie. Robarle nace porque le quiere robar a otro por envidia. Y bueno, eso nace. Entonces, el egoísmo, la envidia, la indiferencia ante el dolor del otro, surgen de la convivencia en vida en sociedad. Ahora, entonces era mejor el hombre salvaje, pero ya Sí, me podemos pregunto volver si más cuando a Hegel eso. habla del En eso, determinismo se refiere a Dios. ahora, Bien. bueno, hay ruido. En base a, perdón, me perdí. El hombre natural entonces es el, el modelo en algún sentido al cual ya no se puede volver. En eso es realista, o sea, el hombre salvaje, el humano salvaje, posee las cualidades de amor de sí mismo y de piedad por el otro, o sea, amor de sí mismo que se quiere subsistir y que también en algún sentido subsista la especie, pero eso no es egoísmo, egoísmo hay respecto de otro, y no hay un otro, el hombre salvaje pasa caminando al lado de otro, ni lo saluda, cada uno come lo suyo, capaz que se juntan un par para matar a un búfalo, se lo comen y cada uno sigue su camino, entonces no hay egoísmo, hay amor de sí mismo. Pero si está caminando por ahí y hay un Neandertal ahogándose en una laguna, va y lo salva, porque él tiene piedad por los de su propia especie. Esto cuando entras en sociabilización se deforma, dice. No, la sociabilización ya está, destruye todo lo bueno que tenía el hombre salvaje. El amor de sí mismo se transforma en egoísmo y la piedad se transforma en indiferencia, y por eso podemos pasar al lado de alguien que está durmiendo en la calle sin que nos afecte tanto. Entonces, en base a esto que se pervirtió y que no se puede volver a eso, sin embargo, es siempre lo natural y lo que es por naturaleza lo mejor, o a lo cual, si bien no se puede volver, en el sentido más literal, se puede reflotar en algún aspecto, porque queda en el fondo de la naturaleza del humano ciertos resquicios de esto. Entonces, ya no podés volver a eso. No propone un primitivismo, pero propone como un renacimiento de cada persona, que implica que se daría solamente en esta república y mediante un tipo de educación. Ahora, en el Emilio, dice, ¿es posible ese tipo de educación que propongo? No, en estas condiciones actuales no se puede. ¿Por qué? Y porque no estamos en esa república. Y entonces, no lo mandes al colegio. Dale educación doméstica, educar en tu casa. A eso voy en donde
Eso no es tan diferente de Locke. Es diferente, pero termina en lo mismo. Porque si bien debería ser otra cosa la educación, debería serlo en el contexto de una república, que aún no existe, y que debería existir. En el contexto actual, en esta sociedad civil que se constituyó maliciosamente, del modo que dijo Locke, hay que enseñar en tu casa. O sea Entonces, que también apuntaba a la educación burguesa, por decirlo termina mejor. siendo que a eso, termina siendo eso. Uno podría, si quisieses, exculparlo en el sentido de que debería ser otra cosa en la república que propone. Ahora, como eso no existe, dice, bueno, como no existe, vamos a enseñarlas de la manera esta, que no se va a diferenciar tanto entonces de la de Locke. Sí, totalmente como dijo María, exacto. Y termina apuntando a eso. Entonces, sí, porque ¿quién puede pagarle a un preceptor particular? ¿Qué va a ser de onda? No, tiene que pagar. Pero Entonces, si ¿cómo? bien educa al burgués, lo educa para todas las condiciones. Dice algo que es un poco duro. Dice, el pobre no necesita ser educado. Mira, voy a tener que usar esta palabra. El pobre se curte solo, diría Rousseau. Al hijo del burgués hay que curtirlo. Así como lo estoy diciendo. Entonces, no hace falta que educarlo, dice. Se educa solo. Estoy diciendo con otras palabras, pero está diciendo eso. Ya vive esa vida dura, la vive por sí. Lo dice literalmente, dice, el pobre ya se educa solo. Está diciendo eso que estoy diciendo yo de una manera más implícita. Y es más probable que el rico se vuelva pobre a que el pobre se vuelva rico. Exactamente. Sí, muy bien. Está muy bueno que decís. Sí, totalmente. En realidad no, pero sí en el sentido de que es más probable que alguien pierda lo que tiene que pueda ganar algo que no tiene. La realidad nos termina mostrando a veces otra cosa, pero sí. Entonces, no hace falta, lo tenés que preparar para todas esas vicisitudes o problemas que puede haber, que puede enfrentar en su vida. Problemas que ya el pobre enfrenta de entrada. En ese sentido es que digo, ya se curte solo. Al otro tenés que enseñárselo. Entonces, ¿qué hay que, en vistas de esto que dijiste y que es así, porque lo dice Rousseau, ¿qué hay que enseñarle? Es una enseñanza muy dura, o sea, primero que es doméstica, ya que es privada, sería mejor que no le paguen, dice al preceptor, pero bueno, yo no sé quién me haría eso gratis, así que termina siendo alguien de una familia de plata, que lo alejás del mundo, lo pones ahí medio, es como un experimento, ¿no? Lo tomás ahí el medio, le das ahí la medio alejado de la sociedad, y vos decís, pero alejado de la sociedad, no era que bueno, y sí, porque al alejarlo de la sociedad, y en otras palabras, al ponerlo entre paréntesis, al hacer, si se quiere, epogé de la enseñanza eh, de ese Emilio abstraído del resto de la sociedad, estoy alejándolo de esas condiciones, un poco, de esas condiciones de socialización que pervierten el alma humana del hombre salvaje, a la cual es imposible volver, pero estoy poniendo a Emilio en ciertas condiciones experimentales de alejarlo un poco de los lazos con eso que lo corrompe. Es difícil, lo que propone, ¿no? Pero estamos viendo lo que dice el autor. ¿Y qué hay que hacer, como dijo Rocío? ¿Cómo se lo prepara? ¿Cómo hacemos que se curta? Y bueno, tiene que ser una enseñanza, la palabra sería esta, aunque no la usa. Una enseñanza ruda, así, una enseñanza ruda. La enseñanza que propone Rocío es una enseñanza ruda, así casi de la de los espartanos. Entonces, tiene que estar, Su- ¿cómo? Hacerlo, su- hacerlo Sí, sufrir para que no sufra grande. exacto, exacto. Sí, sí, por eso, aunque no sea una palabra académica, sí, lo tenés que curtir. O sea, que sufra, que se enfrente a necesidades, que pase una noche entera bajo la lluvia corriendo para que se haga fuerte. Aparte, dice, no vale la pena enseñarle a un cuerpo enfermo. Lo dice. Claro, así, parece que es extremo. Entonces, bueno, no me interesa hablar de los que tienen un cuerpo enfermo. ¿Para qué? Un cuerpo enfermo es una mente débil, porque tiene necesidades. Cosas así que dice que son duras.
presuponiendo que implícito a esto estaría que el pobre, al ya tener que estar curtido de nacimiento, ya es un cuerpo no enfermo, o se murió. O no es un cuerpo enfermo, o ya no existe. Por eso también critica la medicina. ¿Me escuchan, no? Sí. Por eso también critica la medicina. Eh, porque la medicina devuelve cuerpos débiles. Y entonces mentes débiles. ¿Hasta ahí vamos? Más o menos. ¿Sí? Ahí va. Matías, Ya terminé. ya estamos en -5, así que anda redondeando y Bueno, terminamos. ya estaría un poco, porque lo fundamental es eso, que la enseñanza en ruso tiene que ser una enseñanza que eh, lo prepare para todas que no le evite los castigos ni los sufrimientos, para que de ese modo no esté, no, para que ese modo esté preparado para enfrentarlos de grandes, digamos. Y bueno, hay algunas más cosas, pero igual están descritas y explicadas lo mejor que pude. Y perdón por hacerlo tan largo, pero quería ser claro y lo más abarcativo de los temas que tratamos. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces, si tienen alguna consulta o algo, o quieren pensar, o se les ocurre algo, anoten nada para Para la la semana que próxima, viene y que vamos a se ver las contemporánea y hacemos. Latinoamérica. Sí, y te pueden hacer alguna consulta de esto una vez que lo hayan elaborado un poco, que Sí, les parezca algo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a agradecerle al profesor Matías González, no, a gracias a ustedes. Sergio, que maneja las A redes Sergio, sí. y nos aguanta, y a todos ustedes por habernos acompañado hoy a la tarde, y nos vemos la semana que viene a las 14 horas por el mismo link, ¿sí? Que tengan lindo fin de semana para todos. Bueno, Buen gracias. fin Gracias. de. Nos vemos, Chao. suerte. Gracias igualmente. Nos vemos. Gracias. Chao, Hasta chao. Muchísimas pronto. gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Bien? Gustavo, Bien, bien, lindo, bueno, lindo, acá un estamos. abrazo, Gustavo. Nos vemos. Suerte. Dale, nos Dale. vemos la Chao, próxima. chao. Cariños. Bueno, tarda un poquito más en apagar porque como está grabando, Sí, si lo sí, corto ya, sí, está bien. en un ratito lo termino de apagar. Sí. Bueno, nos vemos, Bueno, Laura. dale, un beso. Hasta luego. Buen fin de, cariños. Chau, chau.